Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Eric Chinaski y el día de hoy traigo un video muy especial. ¿Por qué recuerdo tanto este incipit de la novela de Gabo? Bien, por allá del año 2018 tuve un restaurante literario llamado Mesón del Libro, en el que, entre otros escritores, homenajeaba principalmente a Julio Cortázar y a Gabriel García Márquez. Tanto fue mi afición por este escritor que monté un mural en aquel sitio que están viendo ahorita en pantalla, el cual veía casi todos los días, además de que ya había leído la novela y pues fue a una historia que me maravilló, uno de los libros más temidos por los estudiantes de la secundaria, ya que durante años fue recomendado por sus maestros de español para ser leído y tanto miedo le tenían porque principalmente la forma en la que está escrito pues es una forma con pocos diálogos, digamos que la letra está pues muy pegadita, hay pocos espacios en todo el libro, pero no se asusten, la realidad es que es una historia fantástica que los atrapará de inmediato. Yo de alguna manera pues me he encargado de contarle a mis hijos esta historia más de una vez. A mí me da mucha gracia, ternura y alegría que mi hijo de 12 años actualmente, en aquel entonces tenía 7, le contaba la historia a todas las personas que visitaban el restaurante, les iba narrando en orden cronológico cómo sucedía toda la historia a su manera. Era una de las cosas que me hacían más feliz por aquellos tiempos. En este momento les voy a contar de qué va 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Bueno, YouTube está inundado de reseñas de esta historia, así es que quiero hablar un poquito más de ese sentimiento que me provocó leer este libro por primera vez por allá del año 2013-2012 aproximadamente. Recuerdo cuando Gabriel murió en el 2014, era un 17 de abril, era un jueves santo precisamente, y esto que se les quede bien marcado, ya que el jueves santo tiene mucha importancia, porque uno de los personajes principales muere ese día, lo cual lo hace una historia con augurios tremendos, ¿no? Y les voy a contar curiosidades de cuando yo la estaba leyendo. Mi hijo tenía aproximadamente 1 o 2 años, no recuerdo bien, y a mí me estaban pasando cosas raras en casa. Por aquellos años vivíamos en una casa grande con jardín y me pasaban cosas peculiares que tenían mucho que ver con lo que yo leía en las noches, en la historia. Me pasaba que ocurrían sucesos muy parecidos. Recuerdo aún cuando terminé de leer la historia, la noche en la que la terminé de leer, para los que ya la leyeron, saben cómo es el final, saben aquella escena final de aquella criaturita, ¿verdad? Llevada a un lugar por las hormigas. Con esto no les estoy develando absolutamente nada. Esa noche yo bajé a la cocina por un vaso de agua y no me lo van a creer. Había hormigas cargando el esqueleto, la quitina de un insecto en la cocina. Sí. Entonces fue algo maravilloso, fue algo que me acompañó durante toda la lectura de este libro que duré, sí, varios meses en terminarlo. Es un libro que se puede leer fácilmente en una semana, ¿eh? Porque te atrapa. Pero bueno, en aquellos tiempos yo estaba aún terminando la carrera universitaria, así es que bueno, entre otras cosas, pues no me podía dedicar al 100% a estar leyendo esta novela. Pero la he leído con esta 4 veces. Y cosa curiosa, aparte de leer las 4 veces que la he leído, la he estado escuchando también en audiolibro. Pues bueno, sin más preámbulo, hablemos un poquito del contexto histórico. ¿Qué estaba haciendo Gabriel García Márquez por allá de la década de los 60? Pues él y su esposa Mercedes ya habían tenido a sus 2 hijos, que ahorita están en el ojo del huracán. Les platicaré un poquito más adelante por qué. Cosas que, bueno, la gente luego se pone ahí a sacar sus conclusiones, y batallaban mucho por dinero, económicamente estaban mal. Entonces, en una ocasión llaman a la casa, es el rentero y les dice que deben ya 3 meses de renta. Mercedes contesta el teléfono,
conoció hace un poco. Y le pregunta a Gabriel García Márquez, tapando la bocina, ¿cuánto te falta para terminar esa novela? Esa novela que estás escribiendo. Gabriel García Márquez dice, aún falta. Mercedes vuelve al teléfono y le dice al rentero, mire, le debemos 3 meses, pero le vamos a deber 6. El rentero le dice, usted me da su palabra de que a los 7 meses me paga todo, yo los dejo continuar ahí. Dicho y hecho, le pagan, no con el libro de 100 años de soledad, pero sí porque García Márquez, un ser que por aquellos años era muy ermitaño, se lo pasaba encerrado en su habitación, pues consiguió un trabajo como publicista. Así es que cuando finalmente Gabriel García Márquez termina la novela, la llevan al correo. En aquellos años vivían en México. El del correo lo apesa. El peso del libro les cuesta 85 pesos mandarlo a la Argentina, a la editorial a la que García Márquez la enviaría, y solo contaban con 45 pesos, si mal no recuerdo en ese entonces. Entonces Gabriel García Márquez parte la novela y le dice al del correo que la pese hasta que den los 45. Finalmente envían la primera parte y al regresar a casa Mercedes empeña varios artículos por los que le dan 50 pesos, vuelven a llevar la segunda mitad, les cobran 48 pesos. Bien lo recuerda Gabriel García Márquez, así es que envía la novela. Cuando García Márquez sale del correo ve a su esposa totalmente encapronada, lo dice él con sus palabras, y le dice, ahora solo falta que la novela sea mala. YouTube está repleto de reseñas de esta historia. Yo creo que es bien conocida, pero no para todos. Así es que más que exponerles una reseña o contarles de qué va la historia al pie de la letra, les voy a decir lo que a mí me provocó y con lo que yo me identifiqué. Vamos a comenzar un poquito con la historia. La historia comienza un poco adelantada en el primer capítulo y en el segundo capítulo va hacia atrás para contarnos el origen de por qué José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán están viviendo en Macondo con sus 3 hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Bien, en el segundo capítulo nos cuenta que el pirata Francis Drake, un día que asaltó Río Hacha, pues hizo tanto estrépito de cañones que la bisabuela de Úrsula Iguarán cayó sentada sobre un comal muy caliente, haciéndolo, como lo narra Gabriel García Márquez, una esposa inútil de por vida. Pero, además de esto, ella se sentía insegura, le daba mucho dolor, de tal manera que su esposo decide llevarla a la sierra, a alejarse un poquito de la comunidad para que ella estuviera más tranquila, más cómoda. Allá empieza a cultivar la tierra y conoce a un hombre de nombre don José Arcadio Buendía, que es tatarabuelo de José Arcadio, el protagonista de nuestra historia. Hacen muy buena amistad. Ambos tataranietos, Úrsula y José Arcadio, se casarán contra las leyes sociales. ¿Por qué? Porque son primos, sus padres se los dicen y les dicen que no pueden casarse. Sin embargo, ellos, como lo narra Gabriel García Márquez, están unidos más allá del amor y están destinados. Finalmente se casan, pero ellos no pueden concebir el matrimonio, es decir, no pueden tener intimidad porque sus padres, principalmente la madre de Úrsula, le dice que ella tuvo un primo que se casó con una familiar y tuvieron un hijo con cola de cerdo. Así es que esta cuestión del incesto inconsciente perseguirá a la familia Buendía durante toda la historia con este temor de concebir un hijo con miembros de animal. Así es que todo pasa, todo marcha bien, hasta que un día José Arcadio, que pelea gallos, gana una partida a Prudencio Aguilar, ardido porque le ganó, le dice que te aproveche, ojalá que tu gallo sí le cumpla a tu esposa. José Arcadio no lo piensa, va por un arma a su casa, lo reta y lo asesina. Esa misma noche, él y su esposa tienen relaciones mientras están velando a Prudencio Aguilar. Entonces, pues bueno, ya de entrada estamos viendo una historia fuera de lo común, una historia que Gabriel García Márquez narra de una manera muy particular, una forma increíble de narrar. El fantasma de Prudencio Aguilar perseguirá a José Arcadio durante varias noches hasta que lo hace huir del pueblo. Él le dice, un día habla con el fantasma y le dice, ok, Prudencio, yo me voy de aquí para que te puedas descansar y yo también. Así es que se va, emprende viaje, seguido por algunos habitantes de la sierra, y en el camino, pues ya cansados de tanto andar, duermen, paran en un lugar a descansar y José Arcadio, entre sueños, vislumbra un pueblo al que una vocecilla le dice que lo tendrá que llamar a Macondo. Así es que se establecen precisamente en ese sitio. Bien, entonces
pues ya les dije que José Arcadio y Úrsula tuvieron intimidad, ¿verdad? Aquella noche en que velaron a Prudencio y resultado nace José Arcadio, casi llegando a Macondo y estableciéndose en Macondo. Y José Arcadio, a manera de líder de aquella comunidad, pone la posición de las casas de tal manera que todos tengan los mismos beneficios, que a todos les dé la luz del sol a la misma hora. La verdad no sé cómo lo logró, pero todos tenían lo mismo, ¿sí? Además de esto, tenían aves en sus casas, muchas aves. El canto de las aves era capaz de guiar a los exploradores hacia Macondo, porque era un estrépito constante y fuerte de aves todo el tiempo. Un día llega al pueblo una chiquilla de nombre Rebeca, que lleva una carta con ella en la que dice que sus padres fallecieron y adjuntan los huesos de, de sus padres en un saco que trae la niña, lo cual pues es muy, muy pintoresco. Causa gracia y a la vez extrañeza escuchar este tipo de cosas, ¿no? Pero pues supongo que así se estilaba por aquellos años. Recordemos que Gabriel García Márquez es precursor del realismo mágico. El realismo mágico no es otra cosa que mezclar la realidad con tintes mágicos, de tal manera que los personajes los vean como algo muy real, pero nosotros que estamos leyendo nos parezcan en cierta manera extraños. Bien, terminan por adoptar a Rebeca y Rebeca pues tiene la curiosa costumbre de chuparse el dedo y de comer cal y tierra, ¿verdad? La cal pues la arranca de las paredes. Entonces pues los Buendía la adoptan como una hija más y tratan de quitarle este mal hábito que tiene. El tiempo transcurre, los niños crecen, José Arcadio, que es el mayor, tiene un hijo con una mujer que se dedica a la prostitución y a leer las cartas, al cual nombran Arcadio. Aquí voy a interrumpir un poquito la reseña para recomendarles mucho que si van a leer esta historia tengan a la mano un árbol genealógico. Algunas ediciones del libro cuentan con él, esta en particular pues no lo tiene, pero hace unos años compré la biografía por Gerald Martin de Gabriel García Márquez. En viene el árbol genealógico de la familia Buendía, el cual les va a ser bastante útil. Es algo así, además viene muy bien esquematizado, muy cortito, entendible. Y yo les puedo asegurar que con este árbol genealógico, esta historia difícilmente se les va a borrar. Además, a mí me sirvió como una guía para hacer esta reseña. Debo confesar que tuve que hacer una relectura. Hace 15 días la comencé, la acabo de terminar para hacer este video. Lo he leído 4 veces junto con un audiolibro, es decir, escucho el audiolibro y ya por la noche leo lo que escuché. Macondo salían a visitarlo una tribu de gitanos, los cuales tendrán mucha importancia en la historia. Los gitanos son liderados por Melquiades. Melquiades, un hombre que siempre llevaba las maravillas del mundo a Macondo, y José Arcadio, un hombre curioso, pues siempre se quedaba maravillado con ellas, siempre se las quería comprar. Dejaba a su esposa sin sus ahorros, vendía cosas de casa para comprar la última invención llevada por Melquiades a Macondo. Melquiades hizo tal amistad con José Arcadio que le montó un laboratorio de alquimia. Un laboratorio de alquimia en el que José Arcadio se perdería por completo, así como García Márquez se perdió por meses escribiendo la novela encerrado en su habitación, escribiendo y escribiendo. Y hicieron tal la amistad que un día, cuando los gitanos volvieron y anunciaron que Melquiades había fallecido, pues José Arcadio no podía creerlo. En esa ocasión llevaron a Macondo el hielo, que es como comienza la historia. El hielo, fíjense, las cosas eran tan nuevas en Macondo, como lo dice al inicio García Márquez, que tenían que señalarlas para referirse a ellas. Aún no tenían nombre. Entonces el hielo para ellos era algo increíble. Y cuando pagaron 5 monedas por tocarlo, José Arcadio y sus hijos, Aureliano expresa que está muy caliente porque no sabían la sensación de ese frío gélido, ¿no? Entonces, en esa ocasión Melquiades fallece, pero posteriormente regresará renovado, resucitado, con dentadura nueva, y es ahí donde nos introduciremos a la historia más mágica de nuestras vidas. Bien, la historia, esto que les acabo de narrar, es apenas la fundación de Macondo. Posteriormente lo podemos clasificar en una segunda parte, las guerras de Macondo, que bien dice Joaquín Sabina en más de 100 motivos. Guerras de Macondo, fiebre en primavera. En sí, Sabina, como dato curioso, era muy amigo de Gabriel García Márquez. Esta segunda parte, que comienza ya más allá de las 100 páginas, una novela de 480 páginas, y les digo, podríamos clasificarla como esta Guerra de Macondo,
que podríamos dar inicio con cuando Aureliano se da cuenta de que su suegro, que es el corregidor de Macondo, que no les cuento cómo llegó ahí a Macondo, es muy peculiar, y se da cuenta de que es corrupto y de que altera las papeletas para que el partido conservador gane. Situación que se liga mucho con la historia de Colombia, ¿no? Algo que hubo, conflicto entre liberales y conservadores. Al Aureliano darse cuenta de esto, pues no le parece que es una acción de deshonestidad y pues se levantará en armas. A mi manera de ver, lo que Gabriel García Márquez hizo con Cien años de soledad es una especie de génesis con su respectivo apocalipsis. ¿Por qué? Porque nos cuenta desde la fundación de un pueblo, de cómo va fluyendo las cosas, de cómo se va corrompiendo todo, de cómo entra el pecado, los vicios, etcétera, hasta que finalmente, pues todo tiene su fin. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Qué les puede gustar de la novela Cien años de soledad del escritor Gabriel García Márquez? Una de las cosas que yo más recalco cada vez que platico de ella es que no pararán de imaginar. La lectura de esta historia es constantemente imagen tras imagen, colores, sonidos, olores, cosas surreales que están también escritas que les parecerán tan reales y tan posibles como a mí me parecieron cuando la leí la primera vez, que les digo que hasta cosas me sucedían, ¿no? Esa es una de las principales cosas. No se aburrirán. En la parte de la guerra se mete un poquito de tema político que para algunas personas resulta tedioso. Yo debo decir que no es tan cargado, que lo pueden soportar y lo pueden sobrellevar, porque lo que viene después de esto es el desenlace, que es bastante interesante, al igual que toda la historia. ¿Qué más les puede gustar? Se identificará las personas que son de acá de América o de Latinoamérica. Yo creo que vamos a identificarnos mucho con las costumbres, con aquellas cosas que nos contaban nuestros abuelos para infundirnos un poco de temor ante las cosas, ante las travesuras, ¿no? Otra cosa que yo creo que les va a gustar o quizás les agobie, no lo sé, es el sinfín de personajes que aparecen y la buena construcción de ellos. Miren, la manera de narrarlo y de escribir de Gabriel García Márquez es tan interesante que yo la he estado viendo y cada vez que leo este libro me doy cuenta de cosas nuevas. Pues yo lo leí hace 10 años por primera vez, evidentemente ahora que lo leo a mis 35 pues no lo veo de la misma manera, pero sí, además de esto, de que no lo veo igual, pues me doy cuenta de particularidades en la forma de escribir de Gabriel García Márquez, que con pocas palabras no logra narrar un acontecimiento de años quizás en dos o tres renglones y la construcción de los personajes es sin igual porque te cuenta dos, tres cositas de ellos y ya te lo imaginaste, ya incluso te enamoraste del personaje, ¿no? Desde el párroco que llegó, la chica que llegó al pueblo, Pietro Crespi, el que arreglaba el piano de los Buendía, Mauricio Babilonia, que llegaba con un enjambre de mariposas amarillas detrás de él, la lluvia de flores, que duró varios años, etcétera, etcétera. O sea, está plagado de imágenes, de sonidos, de olores. El libro huele, el libro transpira y es maravilloso. Y yo creo que pues vamos a pasar a la tercera y última parte. ¿Qué no te puede gustar de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez? Bueno, como les decía al inicio, la enemiga principal de los alumnos de secundaria. ¿Por qué? Porque está narrada con pocos diálogos, lo cual puede agobiar a ciertas personas que no tengan mucha práctica en la lectura. Yo les voy a recomendar algo antes de comenzar a leer a Gabriel García Márquez. Lean sus cuentos. Les voy a recomendar particularmente tres cuentos. Uno que se llama La luz es como el agua. El otro, El ahogado más hermoso del mundo. Y un hombre muy viejo con unas alas enormes. Como dato curioso, R.E.M. Se basó para escribir esta canción de Losing My Religion. Y si pueden ver el video, pues también ahí verán ciertos guiños a este cuento de García Márquez. Bueno, no desviándome más, les recomiendo leer estos tres cuentos para familiarizarse un poquito con la escritura de Gabriel García Márquez, que es muy metafórica, es muy cargada de metáforas y de imágenes que al punto puede agobiar a ciertas personas y decir, ¿qué estoy leyendo? Esto no es real, esto es una fantasía, esto no tiene nada de interés para mí. Pero pues si nos ponemos un poquito más con la mente abierta, yo creo que les va a encantar. Que quizás el realismo o la fantasía o la magia no les agrade, pero si abrimos un poquito nuestra mente, nos daremos cuenta que no está muy alejada de la realidad. Por eso el nombre, realismo mágico, combina hechos muy reales con un poco de magia para aderezar
la historia y hacerla más digerible. Por último, pues voy a pasar a la última parte del video ya para no extenderme más. Y sí, no podía hacer este video que tantos años esperé sin en el mejor momento, ¿no? Les digo, hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de García Márquez, que falleció un 17 de abril de 2014, un jueves santo. Saben que la Semana Santa pues se recorre, este año no nos tocó en 17 de abril. Y también García Márquez, principalmente sus hijos, pues están en la boca de todos, ¿no? Del mundo literario, porque recientemente se publicó la novela póstuma de Gabriel García Márquez, que de nombre En agosto nos vemos, de la cual hablaré la siguiente semana, una vez que la lea. Y pues bueno, ya cuando la reseñe, pues les hablaré un poquito de la controversia, que ya créanme que ahí hay muchos videos, hay mucha información ya en internet, entonces no diré casi nada nuevo más que mi punto de vista. Entonces pues vamos a hacer el unboxing, ¿no? Para no alargarnos más. Me llegó el día de hoy, la pedí a Librerías Gandhi y bueno, no lo he abierto, pero me causó mucha alegría que, ahorita les voy a decir que bien, pues con mucha alegría les comparto que llegó En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez, la novela póstuma publicada a 10 años de su muerte por sus dos hijos. La pedí en pasta blanda y me llegó en pasta dura. Agradezco a Gandhi por haber hecho esto. Quizás fue un error, quizás no tenían inventario pasta blanda, pero pues es una maravilla. No tengo ninguna novela de Gabriel García Márquez en pasta dura. Estoy bastante emocionado. Espero les haya gustado. Esperen el próximo video. En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez. Hasta la próxima, yo soy Eric Chinaski y esto fue la reseña de 100 años de soledad. Adiós.